Hey, ¿cómo están ángeles queridos? Aquí Argos Spartan en un nuevo capítulo de esta gran historia. Pero antes de empezar me gustaría que dejes tu me gusta, te suscribas y también dejes tu comentario para que el algoritmo de YouTube recomiende más mis videos y más gente nos conozca. Y para todos aquellos que no están suscritos, enviaré a esta criatura por la noche a sus casas. Créanme, reviso todos los nuevos suscriptores, así que están advertidos. También decirles que si quieres platicar conmigo, únete a mi canal de Discord, que me paso de vez en cuando a platicar con ustedes. Y si te interesa verme jugar videojuegos, pásate por mi canal de YouTube morado. También recordarles que está activa la opción de miembros del canal, por si quieres ayudarme de forma económica para poder seguir trayendo más contenido de mejor calidad. Y por lo tanto me gustaría agradecer a estas personas que me ayudan siendo miembros del canal. Así que empecemos con el primer rango humano, que después de tanto tiempo finalmente tenemos a un nuevo miembro, José Escalante. Ahora vamos con el segundo rango, Ángel. Un gran saludo para Notemerisi, Zaiga Dogma y Zain Kazutoru. Y por último, pero no menos importante, el tercer rango, Ángel Caído. Y un increíble saludo para Oscar 222. Así que recuerden darle las gracias, ya que con su ayuda este canal sigue andando. Pero bueno, sin nada más que decir, empecemos con el capítulo del día de hoy. No soy dueño del BIN y tampoco de halo crédito a sus respectivos creadores. Esto es solo una traducción. Si te ofende este tipo de contenido, retirarse. Su creador original es Temantadual de Abyss 115, link en la descripción para que vayan a apoyarlo. Capítulo 33. Isla de las Pesadillas. Parte 1. Se escuchaba el zumbido sordo del barco y los demás comían. Mientras Ren y Nora dormían antes, él y Maaya estaban hablando. Él había expresado sus dudas sobre traerla, viendo varios peligros que podrían ocurrir. Ella no estaba enojada con él por expresar sus preocupaciones, pero dejó en claro que no abandonaría el barco ni permitiría que los otros dos se fueran. El monitor también le había dicho que sacaría el barco de la isla tan pronto como lo dejaran. Los centinelas que volaban cerca lo mantendrían a flote varias millas mientras Auspicio y Uziel pasaban por las instalaciones. Ella había escaneado las aguas cercanas y no detectó nada, razón por la cual el barco no estaría allí sentado en la isla. Si alguno de los tres quería llegar a la isla, primero tendría que salir del barco antes de nadar varias millas hasta la costa. Esto fue más para evitar que Ren y Nora lo hicieran en lugar de Maaya. Aunque parecían diferentes, en el buen sentido. Nora parecía un poco más tranquila y las expresiones de Ren eran un poco más aliviadas. Parecía que Maaya había animado sus estados de ánimo y él solo asintió con la cabeza en señal de aprobación. No sabía qué decirles, no en este momento de todos modos. Cuando recuperara a Mine, la llevaría a esparcir las cenizas como pedía la nota. Sería su último adiós a la familia antes de continuar con sus vidas. Maaya se durmió después de un tiempo y muy pronto solo estaban él y los otros dos. Notó que parecían mejor en todos los sentidos, como si un enorme peso hubiera desaparecido. No hizo falta ser un científico espacial para averiguar por qué. La única persona que dormía en el otro asiento era Garazón y solo podía darle su gratitud. Ella hizo algo que él ni siquiera podía hacer en lo más mínimo, al menos sin empeorar un poco la situación. De cualquier manera, ella les había levantado el ánimo y los había hecho verdaderamente felices por un corto tiempo. Nora, todavía un poco burbujeante, estaba mucho más tranquila que antes. Los años de poner cara de valiente se derrumbaron y no pudo hacer nada más que reconstruir en este punto. Ren, aunque tranquilo como siempre, ya no estaba tan agobiado y encadenado con su pasado y se encontró mirando hacia adelante en lugar de hacia atrás ahora. Estaban mejor ahora, eso es todo lo que podía pedir en este momento para ellos. Estaba tranquilo, pero era el silencio acogedor con el que los tres parecían encontrarse a menudo. Se sentó en el suelo con su capa extendida y sus artículos en porciones organizadas sobre la tela. Ren estaba inspeccionando algunas de sus hierbas con interés mientras Nora miraba sus explosivos, manejando cada uno con suma precaución y cuidado. Se dio cuenta de que su expresión era de una absoluta seriedad y un enfoque calculado que rivalizaría con algunos de los veteranos de la UNSC.
Había experiencia en sus ojos y él se alegró de que ella supiera los peligros de manejarlos al azar. Hola, 6. Ella llamó. Tarareaba mientras fabricaba una bomba de humo. ¿Qué es lo más grande que mataste? Ella preguntó. Se detuvo y tuvo que pensar por un segundo. Había un par de cosas grandes que había matado en el pasado. Destruyó el supercarrier del pacto cuando el Pillaro Fautum partía, pero no podía decirles eso. Comenzarían a hacer preguntas y él tendría que mentir o esperar que se olvidaran si evitaba responder. El dragón Grimm. Él respondió. ¿Un antiguo? Ella preguntó. Sí. Él respondió. Eso es genial. Ella comentó. Él tarareó y el silencio volvió. Se miraron cuando escucharon a Maaya moverse antes de volver a ponerse cómodos. Una pequeña sonrisa se abrió paso en sus labios y él lo notó. ¿Supongo que a ustedes dos les gusta? Preguntó. Sí. Bren dijo con calma. Puedes apostarlo. Ella es como la persona más amable de Remnant. Nora dijo alegremente. Ella llena un poco el agujero. Dijo Ren, y Six inmediatamente supo a qué se refería. Era otra razón por la que quería llevar a estos dos con él para esparcir las cenizas. Es posible que no tengan nada que dejar que el viento lleve, pero al menos les daría la oportunidad de finalmente dejarse llevar y seguir adelante. A medida que pasaron los años, Six regresó a Kuroyuri después de un tiempo. El asentamiento destruido había sido limpiado por la escoria de Mistral y había cuerpos descompuestos por todas partes. Le tomó un tiempo, pero encontró a los padres anteriores de Ren. Sus cuerpos eran nada menos que esqueletos y el color de sus ropas se había desvanecido hacía mucho tiempo. Tuvo que sacar con cuidado el cadáver de la madre del edificio caído antes de colocarlo junto al del padre. Después de eso, les dio un entierro apropiado cerca de un acantilado que dominaba el asentamiento. Sin embargo, sucedió hace un tiempo, cuando todavía estaba deambulando y se detuvo en Mistral durante un par de semanas. Antes, cuando sintió una pequeña cantidad de arrepentimiento por abandonar esencialmente a estos dos cuando más necesitaban a alguien. Six solo se arrepintió un par de veces a lo largo de su violenta vida, pero dejarlos fue su top 5. Yo los enterré. 6 dijo. ¿Oms? Ren preguntó. Tus padres. 6 respondió. Vio los ojos de Ren agrandarse por un segundo antes de que algo de humedad se acumulara en las esquinas de ellos. Su mano frotó un poco las lágrimas, pero pudo evitar que todas cayeran. Usted recordó. Ren dijo. Nunca olvidé. 6 respondieron. Vio a Ren sonreírle mientras Nora frotaba un poco la espalda de su hermano antes de sonreírle a Six. El Spartan juró que sintió que su alma ganaba un poco más de humanidad, aunque fuera solo una cantidad minúscula. Estos dos eran por supuesto suyos, aunque nunca lo admitiría abiertamente. Eran una extensión de él y ya no tenía ningún problema con eso. No quería que al final fueran como él. No era una buena persona cuando todo se reducía a eso. Había muchos apodos que se había ganado a lo largo de los años. Espartano, lobo solitario, asesino, camarada, monstruo, ángel de la muerte, máquina y muchos más. El que realmente era, y siempre sería, era un monstruo. Un monstruo que nunca escapó del espacio oscuro debajo de las tablas del suelo de la casa de su infancia. Su mente se rompió ese día, y su alma fue condenada para siempre por el convenio. Sabía lo que era y no hizo ningún movimiento para cambiarlo, aceptándolo desde que comenzó a entrenar. A medida que pasaron los años, comenzó a reconstruir que para cazar monstruos, necesitaba convertirse en uno. El que cazó a otros hasta los confines del planeta en el que residían. Era inquebrantable, inflexible e incorruptible a los pecados comunes que caerían sobre un hombre normal. Tiró cualquier parte de él que fuera humana para convertirse en el arma que era hoy. Sin embargo, su humanidad nunca se fue. Siempre estuvo en el fondo de su mente, nunca permitiéndole ser arrojado por completo al vacío. Era ese sentimiento persistente en el fondo de su mente que siempre le recordaba quién era él. Había una razón por la que era espartano, y su principal deber era defender a la humanidad. Supuso que su padre se lo martillaba en el cráneo cuando era más joven. A pesar de que olvidó las caras y los nombres de sus padres, nunca olvidó las lecciones que le inculcaron. Su madre había trabajado suavemente su lección en su cabeza para que siempre tuviera algo de compasión y ayudara a los menos afortunados cada vez que tuviera la oportunidad. Algo a lo que se aferró hasta el día de hoy. Mientras tanto, su padre le había insistido en que nunca dañara a un inocente a menos que no le quedara otra opción y que siempre lo defendiera con su vida.
Si eso significaba ensuciarse las manos o cometer el último sacrificio, que así sea. Esas dos lecciones son lo que lo distinguió de algunos de los otros. No confiaba solo en su poder físico o armas, también tenía que ser inteligente. Determinado y disciplinado junto a ellos. Es lo que quería que Ren y Nora entendieran. Nunca ser como él y perder su humanidad al final. Con mucho gusto tiraría el suyo si eso significara que pueden mantener el suyo intacto, tal como lo haría con la humanidad en su conjunto. Para él, eso es lo que significa ser un espartano. Cargarían con la carga y los horrores que el universo les arrojó si eso significara que las generaciones futuras podrían sobrevivir y ser mejores. Después de matar a Ozpin, se dio cuenta de lo bajo que había caído. Los asesinatos comenzaron de la forma en que él operaba, luego comenzaron a complicarse un poco y luego llegaron al punto de las mutilaciones en toda regla. Quería que sus enemigos sufrieran horriblemente antes de morir, que sintieran el terror sabiendo que sus muertes no serían sin dolor. Que morirían asustados y solos al final. Incluso se imaginó a Mine huyendo aterrorizada de él, viéndolo como el monstruo que realmente era. Como ella esencialmente vería a Tyrion en su lugar y lo hizo jurar que nunca volvería a caer tan bajo contra enemigos regulares. Por supuesto, si él matara, tampoco estaría completamente limpio. El acto en sí era sucio, pero eso no significaba que tuviera que disfrutarlo como un animal rabioso. Fue sacado de sus pensamientos cuando Nora lo saludó con la mano. ¿Qué es?, preguntó, sacudiendo un poco la cabeza. Estabas mirando. Ella dijo. Era. Cerró los ojos y asintió, dejando ir de esos pensamientos intrusivos. Era un asesino, uno muy bueno en eso, pero ya no era descuidado. Se atrajo demasiado calor cuando lo estaba y lo último que necesitaba era que las personas que le importaban quedaran atrapadas en el fuego cruzado. Cuando los miró, juró que sería mejor para cada uno de ellos. Tenía que serlo y se negaba a aceptar menos. Después de todo, él tenía grandes expectativas. La puerta del barco se abrió cerca de la playa y saltó al borde. El agua salpicó cuando sus botas tocaron el suelo y se hundieron en la arena mojada bajo las olas. Los bordes de su capa estaban empapados con agua salada, pero no le importó mientras esperaba que arrojaran algunos artículos a la playa. Miró hacia arriba y asintió cuando la nave dio la vuelta antes de acelerar hacia la distancia. Su atención se volvió hacia la isla y en la distancia vio una torre de radio a pesar de la poca luz del área. El cielo estaba oscuro, para infiltrarse sería un poco más fácil, pero eso no significaba que sería más fácil en general. Los artículos fueron empacados en su bolso y tomó su rifle binario, girándolo e inspeccionándolo mientras varias piezas encajaban en su lugar. Se desarmó y se ajustó a su armadura antes de inspeccionar el bolsot antes de ponérselo en la cadera. La torre de radio debería proporcionarme un medio para acceder a las comunicaciones. Marcando el punto de ruta ahora. Auspicioso informado. Apareció un marcador en su HUD y comenzó a caminar hacia él. Se detuvo cuando la arena se movió cerca de él, lo que le obligó a sacar su DMR y girar del silenciador. La arena explotó en el aire cuando dos figuras rojas surgieron y aterrizaron frente a él. Sus cuerpos robóticos se cuadraron antes de sacar dos agujas largas. Apuntó y disparó 2 veces a sus cabezas, notando que tenían sus propios escudos personales. Sus ojos se entrecerraron cuando se precipitaron hacia él y retrocedió cuando la punta de sus espadas golpeó el lugar en el que se encontraba anteriormente. Rodó sobre sus pies y se agachó rápidamente cuando ambos lo acuchillaron, antes de apuñalarlo varias veces. Cada uno de sus golpes o cortes fue lo suficientemente rápido como para mantenerlo alerta, le recordaba a los élites cuando peleaban. Golpes rápidos y precisos. Sin embargo, había varias aperturas, a las que tenía que descubrir más temprano que tarde. Le disparó al rifle de la izquierda 4 veces antes de ver su escudo estallar con un ruido eléctrico. Se sacudió violentamente cuando brotaron chispas de varios puntos de su cuerpo, aturdiéndolo durante varios segundos. Esto le permitió correr hacia él y agarrar su arma y girar detrás de él. Pateó la parte posterior de su pierna derecha antes de empujar la aguja a través de su pecho antes de arrancarla y cortarle la cabeza. Líquido negro y chispas salieron disparados de su área dañada antes de caer y explotar poco después. El derecho se abalanzó sobre él, haciéndolo dar un paso a un lado y saltar hacia atrás cuando lo cortó rápidamente. Sus reflejos intensificados le permitieron seguirle el ritmo y adaptarse lentamente a su estilo. Si hubiera tenido menos experiencia o hubiera tenido un tiempo de reacción más lento, habría sido muy unilateral.
Lo apuñaló, pero él se apartó del camino antes de levantar el pie y pisotearlo. Tiene la cabeza inclinada antes de girar el arma y lanzarla hacia arriba. Cuando estuvo abierto, respondió con varios disparos bien colocados antes de ver sus escudos explotar como el último. Se convulsionó en el lugar y se colocó detrás de él antes de que pudiera recuperarse, sacó su cuchillo y se lo clavó en el cuello. Arrastró violentamente la hoja, cortando la armadura y el cableado interior. Su pie lo tiró al suelo antes de agarrar su cabeza y arrancarlo antes de saltar hacia atrás. Explotó poco después y respiró hondo. Tenía que admitir que había pasado un tiempo desde que algo le recordaba a los élites. Eran, aparte de los brutes, la única especie del Covenant que lo mantenía constantemente alerta cuando se enfrentaba en lugares cerrados. Pertenecen al Dr. Merlot. Auspicioso informado. Me di cuenta de... Respondió antes de sacar la revista vacía y poner una nueva. Deberíamos dirigirnos hacia la torre. Sugirió mientras escaneaba parte del metal del cadáver robótico. Él tarareó en reconocimiento y siguió caminando por el sendero mientras ella sujetaba la correa de su bolso. Unos minutos de caminata y se encontró con una puerta con alambre de púas en la parte superior, detrás parecía ser un astillero. La torre estaba justo enfrente y Auspicious saltó antes de que se viera un rayo. Abrió un agujero lo suficientemente grande para que él pudiera agacharse antes de ponerse de pie y mirar a su alrededor. Caminó por el sendero hasta la torre y subió las escaleras. La palma de su mano hacia arriba y el monitor flotaba sobre ella antes de que él la guiara hacia el panel. Un par de cables se conectaron a la consola y vio que varios símbolos pasaban rápidamente antes de que se apagara. Se encendió un segundo después y vio una cara en él, lo que le hizo entrecerrar los ojos detrás de su casco. Un hombre pálido con cabello blanco y un ojo biónico fue lo primero que vio. Six ignoró el grito ahogado del hombre antes de alejarse de la consola y bajar las escaleras. La monitor se ató de nuevo a su bolso y los dos viajaron hacia la siguiente área. Se detuvo cuando un dron con una pantalla sobrevoló frente a su cara, obligándolo a retroceder y sacar su escopeta. La pantalla se encendió y el rostro de Merlot resplandeció de alegría, como si estuviera siendo honrado por un dios. «Eres tú», él dijo. Seis se quedó mirando la pantalla. Nunca en todos mis años hubiera pensado que la leyenda adornaría esta isla con su presencia. Merlot levantó las manos. Six continuó ignorando al hombre y comenzó a alejarse. Puedo decir que eres quizás la entidad más peligrosa e interesante de Remnant. He sido un ávido seguidor de tu trabajo en todo el mundo. Tu innumerable purga de Wittefan y los criminales de Mistral, hasta el asesinato de los antiguos Wyvern que aterrorizó al mundo en el pasado. Tú, mi protector silencioso, eres lo que he estado buscando todos estos años. Merlot exclamó. ¿Qué es eso? Sei se volvió y habló por primera vez. Tu velocidad, tu fuerza y ferocidad, tu aguda habilidad para rastrear incluso a los individuos más difíciles de encontrar con facilidad. Todo esto te hace diferente del resto de los Donnadies en Remnant. Eres el organismo supremo, uno que no tiene debilidades, que no puede ser encadenado por ningún individuo, y mata despiadadamente cualquier cosa que sea una amenaza para él. Eres un depredador ápice. Uno del que tengo la intención de aprender mucho en el tiempo dado. Merlot explicó. Six no lo honró con una respuesta y solo miró fijamente, apretando el agarre del arma. Una vez que haga eso, esos niños inútiles y llorones realmente tendrán algo que mostrar. Merlot no pudo terminar cuando Six disparó el dron y vio cómo caía al suelo. Expulsó el proyectil gastado y lo escuchó caer al suelo antes de dirigirse a la siguiente ubicación que marcaba el monitor. Tuvo que detenerse cuando el monitor escaneó el dron durante varios segundos antes de volver a acercarse a él. ¿Tienes su ubicación?, preguntó. Todavía no, necesitaré uno más de estos miserables drones para encontrarlo más rápido. Sin embargo, eso no debería ser un problema, considerando que tienes a otro lunático obsesionado contigo. Ella dijo. No le hizo gracia, pero vio que ella estaba tratando de aligerar un poco la situación. El marcador de objetivo apareció y comenzó a caminar hacia él, pensando en su próximo curso de acción. Tendría que matar rápido antes de que Merlot pudiera enviar más drones en su dirección, eso sin incluir las cámaras que el psicópata había colocado en el área. Parece que Merlot tiene varias áreas que son cruciales para los suministros de la isla. Interrumpirlas reducirá sus opciones y posiblemente lo arrinconará. Ella dijo. La gente tiende a desesperarse cuando la obligan a arrinconarse. Él replicó.
Eso es verdad. Ella estuvo de acuerdo. Manténme informado sobre el estado de cada área. Necesito saber qué áreas destruir y qué áreas me llevarán a los niños y otros posibles rehenes. Él dijo. En él, marcando el próximo punto de ruta para ti ahora. Ella chirrió. Estaba en una dirección diferente y él la siguió. No se sabía cuánto tiempo el médico trastornado estuvo haciendo estos actos, pero terminó ahora. Sacaría a los niños de esta tierra de pesadilla antes de hundir el lugar en el fondo del océano. Haría borrar esa sonrisa de suficiencia de la cara de Merlot y lo destrozaría, el bastardo se lo merecía. 2 androides rojos más aparecieron frente a él y sacó su escopeta. Deslizó otro caparazón para llenarlo antes de levantarlo contra su pecho y bombearlo. El sonido audible fue fuerte en la noche tranquila antes de que cargara rápidamente hacia los 2 enemigos robóticos. Se dejó caer por un pequeño acantilado y aterrizó, levantando tierra cuando sus pies tocaron el suelo. Cuando se puso de pie, notó un gran contenedor de metal y caminó hacia adelante, viendo más contenedores y tuberías masivas esparcidas. Saltó de otra repisa y aterrizó en un área abierta, viendo grandes charcos de una sustancia verde brillante. Caminando hacia él, tomó un palo cercano y lo empujó, levantando el palo a la altura de los ojos y viendo que comenzaba a derretirse. Lo dejó caer y retrocedió mientras el monitor se separaba de su bolso y escaneaba la sustancia. Aconsejo evitar esta sustancia. Es altamente, no llegó a terminar antes de que otro robot rojo saliera y se abalanzara sobre él. Su mirada se endureció y agarró el arma del bot y giró con ella. El impulso hizo que aterrizara en la sustancia verde y salpicó todo el suelo. Saltó un poco hacia atrás cuando vio un poco volar por el aire y sacó su escopeta. Observó cómo el robot se levantaba lentamente y pisoteaba hacia él, solo para caer sobre una rodilla. Su cuerpo metálico comenzó a derretirse lentamente y su cubierta exterior cayó al suelo con varias salpicaduras húmedas. Los cables quedaron expuestos y eventualmente también se derritieron y solo vio cómo el enemigo se convertía en un charco humeante de pegote, casi igualando la sustancia en la que aterrizó. El olor rancio del metal corroído y otros fluidos quemados era denso en el aire, pero no llegaba más allá de su casco. Corrosivo, terminó. Asintió antes de sacar un contenedor especial de su bolso antes de recoger un poco. Lo único que pudo hacer fue sacudir su chasis cuando se deshizo de los residuos que había en el exterior. Giró la tapa con fuerza antes de cerrarla y ponerla en su bolso. El contenedor solía ser para recolectar muestras peligrosas como esta. ¿Alguna razón en particular de por qué lo coleccionaste? Ella preguntó. Es en caso de que la situación lo requiera, además sé que quieres una muestra. Él respondió. Podría recolectar algunos muy fácilmente si quisiera. Ella le sopló. Sin embargo, no lo hiciste. Dijo antes de caminar hacia adelante. Se escuchó un ruido extraño de ella y se agarró a su bolso. La tierra se levantó cuando se dejó caer en otra área abierta y vio que era un poco más grande que antes. Había una serie de grandes tuberías que recorrían el área y todas conducían a un lugar determinado. Tendría que seguirlos para ver a dónde iban o simplemente seguir el camino que el monitor le marcaba. Su cabeza se partió cuando escuchó un sonido débil en el aire y sacó su DMR, disparando 2 tiros a otro dron. Se rió antes de caer al suelo y la lente se hizo añicos con el impacto. Auspicious no perdió el tiempo y comenzó a escanearlo rápidamente, obteniendo finalmente lo que necesitaba antes de desintegrar el dispositivo de vigilancia. Volvió a acercarse a él y conectó los cables a su touchpad, lo que le permitió acceder a las cámaras de la instalación. Justo antes de que pudiera empezar a pedalear a través de ellos, retrocedió cuando varios Grimm se abalanzaron sobre él a la vez. Había 3 Beowulfs y 4 Krebs. Vio a un Grimm en la parte de atrás que le pareció extraño. Era más grande que un alfa y tenía varias características que levantaron algunas banderas. Sus ojos y el interior de su boca eran verdes en vez de rojos. Más de una docena de grandes cristales verdes sobresalían de su espalda y se sostenía sobre 2 patas en lugar de 4. No perdió tiempo en reaccionar cuando el primer Beowulf se abalanzó sobre él, obligándolo a sacar su escopeta y disparar. Se escuchó el fuerte ladrido del arma de fuego y vio explotar la cabeza del Grimm antes de expulsar el cartucho gastado. Le disparó 2 veces más a un Creep, y lo tuyó antes de correr hacia él y agarrar sus mandíbulas, jalándolas en direcciones opuestas y abriéndole la cabeza. Se agachó debajo de un golpe del segundo Beowulf y golpeó su escopeta contra su cara, escuchando cómo se rompía el cuello antes de pasar al siguiente.
Disparó a la pierna del último Beowulf antes de arrancarle el brazo y golpearle el cráneo. Se escuchó un chapoteo húmedo y un crujido antes de tirar el apéndice y saltar hacia atrás cuando un creep se abalanzó sobre él. Sacó el rifle binario y disparó a 2 creeps, matándolos instantáneamente y viendo cómo sus cuerpos se desintegraban. Apenas hicieron ruido cuando miró al último y le dio un puñetazo en el hocico. Cuando estaba aturdido, le dio un codazo en la cara y lo tiró a un lado. Agarró su cola y la golpeó contra el suelo junto a él. La sangre salpicó antes de que lo golpeara hacia el otro lado y más líquido carmesí cubriera el suelo. Se escuchó un gruñido de esfuerzo de él cuando lo golpeó frente a él con todas sus fuerzas y escuchó su cabeza finalmente ceder. Se escuchó un crujido húmedo y arrojó el cuerpo a un lado para finalmente mirar al Grim mutado. Lo observó antes de inclinarse hacia adelante y rugir en voz alta. La saliva voló de su boca y sacó el rifle binario, apuntó y disparó 2 veces. Apenas tuvo tiempo de comprender lo que le estaba pasando antes de que comenzara a desintegrarse en cenizas. Solo lo vio agitarse un poco en agonía antes de finalmente sucumbir a sus heridas letales. No tenía tiempo para jugar con Grim, mutado o no. Eran un obstáculo en su camino y necesitaba encontrar a Mine y a los demás antes de que les pasara algo. Necesitaba exprimir cualquier información de Merlot antes de mutilar al hombre. Gente como él merecía finales espantosos. ¡Qué problemático!, murmuró antes de continuar hacia su objetivo. Lo que sea que se interpusiera en su camino iba a morir. Ya sean los guardias, los científicos, los robots o Grim. No iba a perder el tiempo con ellos ni iba a jugar con su comida. Se detuvo en seco y cerró los ojos, tomando varias respiraciones profundas antes de que todo se detuviera. El hombre no estaba presente en ese momento y la bestia estaba en su jaula. Ninguno estaba a cargo en este momento. Esos 2 no serían necesarios en este momento, no hasta que encontrara lo que era suyo. La máquina tenía el control ahora. Capítulo 34. Isla de las Pesadillas. Parte 2. Volvió a los muelles y se quedó mirando las muchas rutas de escape posibles para cualquier habitante que plagara la isla. Ninguno de ellos se iba a ir, él se aseguraría de eso. Todos sabían lo que estaban haciendo aquí y aún así decidieron quedarse. Esa fuerza son suficiente para someterlos. Se colocaron explosivos en puntos clave de cada barco y regresó al lugar donde se fue. No se escuchó ni una sola palabra ni ruido de él mientras se dirigía metódicamente a su próximo objetivo. Las tuberías llenas de la sustancia tóxica vibraron mientras grandes cantidades corrían a través de ellas, derramándose en un área desconocida. Siguió la tubería y se encontró con una instalación que derramó la sustancia en el suelo. Más charcos de lodo verde cubrían el área cuando se dejó caer y miró fijamente cuando los creeps mutantes se abrieron paso desde el suelo. Sacó el rifle binario y disparó contra 3 de ellos, desintegrándolos en cenizas sin una mirada pasajera. El último apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de juntar los puños y golpearlos en la cabeza. Se escuchó un crujido enfermizo cuando rompió fácilmente su armadura y hundió su cráneo. Clavó los dedos en la herida y empezó a partirle la cabeza por la mitad. Requirió poco esfuerzo para que él lo desgarrara, partiéndolo por la mitad y tirando el cadáver. Un Beowulf se abalanzó sobre él y se arrojó sobre él, pero lo atrapó por la garganta y lo miró fijamente. Sus pulgares le sacaron los ojos y aulló de dolor antes de golpear su cabeza contra su rodilla. Una lluvia de sangre estalló y salpicó todo él y el suelo antes de que arrojara el cuerpo que desaparecía. ¿Se suponía que Grim era una amenaza? Los mayores podía entenderlos, pero los más jóvenes no. Comparado con otras personas y el Covenant, estas supuestas amenazas apenas valían una mirada pasajera. Sin embargo, como todas las plagas, pueden convertirse en un problema si no se mantienen en un nivel manejable. Es por eso que nunca se molestó en unirse a Ospino y Ronwar. A lo largo de los años, vio lo poco que prestaban atención a la frontera exterior, a menudo dejando a los habitantes allí para que se las arreglaran solos. Ninguno de los 2 valía la pena seguirlos viendo lo incompetentes que eran. Ospino esperaba una lealtad ciega de sus seguidores y siempre deseó estar a cargo. Y Ronwar estaba gobernado por la paranoia y el orgullo, no dispuesto a aceptar que había cosas más grandes que él o su pequeño reino. Sin embargo, no mataría a Ironwar, eso pintaría a Six como una amenaza nacional más que nunca. No, rompería al hombre. Sin embargo, a pesar de todo, la gente de Atlas necesitaba un líder, pero Six no iba a ser el indicado. Cuando todo se reducía a eso, su lealtad estaba con el Unsk.
Ayudaba constantemente a los asentamientos exteriores porque nadie lo había hecho antes y lo necesitaban. Eran menos afortunados que él y continuaría ayudándolos porque estaban bajo su protección. Bajo su atenta mirada estarían algo seguros, siempre vigilantes como lo estuvo él en el pasado. Sus armas invocarían la ira de todos los espartanos si la humanidad se pusiera en peligro. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la instalación brilló un poco y más lodo tóxico salió de una de las muchas tuberías. La luna iluminó el área y comenzó a caminar hacia donde estaba su marcador objetivo. La tubería crujió bajo su peso y el vapor estalló frente a él, pero no le prestó atención mientras caminaba a través de ella. Había una bifurcación y tomó el lado derecho porque había un sendero. Siguió el camino de tierra y arrojó un cuchillo arrojadizo a un dron que se aproximaba. Chisporroteó un poco antes de caer al suelo y estrellarse contra la tierra. Su bota lo aplastó y escuchó el crujido electrónico debajo de su peso antes de seguir adelante sin mirar al pasar. El rastro terminó después de un minuto y cayó en otra pequeña área abierta. Más Grimm aparecieron y fueron eliminados rápidamente antes de que viera una pasarela de metal y saltara sobre ella. Un fuerte ruido metálico hizo eco en toda el área mientras la plataforma debajo de él vibraba. Vio algunos controles y miró al monitor, lo que le permitió jugar con ellos un poco antes de que varios sonidos fuertes resonaran en la sección de desechos. El sonido de la presión que se acumulaba en el fondo lo hizo mirar hacia él antes de que el vapor comenzara a salir de varias tuberías grandes. Una explosión sacudió el suelo y activó su bloqueo de armadura cuando grandes cantidades de lodo llovieron sobre él. Esto continuó durante varios segundos y vio que estaba comenzando a devorar la plataforma de metal, lo que lo obligó a desactivar el bloqueo de la armadura y avanzar. Su cuerpo voló por los aires mientras se lanzaba hacia adelante y gruñó cuando golpeó el suelo. Rodó varias veces para amortiguar su caída antes de detenerse y mirar hacia atrás, viendo cómo la pasarela se derretía y chirriaba un poco al colapsar. Se escuchó un chapoteo grueso y en el fondo y esperaba ver un área abierta masiva. Otra área abierta que se llenó de lodo que estaba harto de ver, sin mencionar que esta parte se conectaba directamente a la instalación. Frente a él había una enorme puerta en la distancia y comenzó a caminar hacia ella. Se detuvo cuando un androide blanco cayó frente a él y se elevó lentamente a su altura máxima. Su mirada se clavó en él y tomó una gran ametralladora y la apuntó. Se lanzó hacia la derecha cuando lanzó varias granadas en su dirección y el suelo a su lado explotó. Rodó hasta ponerse de pie y sacó su DMR, disparándole varias veces y viendo cómo se encendían sus escudos. La suciedad se levantó a su lado cuando innumerables proyectiles golpearon el suelo y se vio obligado a ponerse a cubierto detrás de uno de los grandes tubos verticales. Se detuvo y se asomó desde la cubierta para dispararle varias veces más. Quedaban 5 rondas en su cargador y disparó el resto, animándose cuando la última ronda rompió su escudo y lo aturdió. Se rió con electricidad en su estado de aturdimiento y corrió hacia él, golpeándolo con el hombro y arrojándolo al suelo. Sacó la ametralladora de su agarre y se ajustó a su peso antes de disparar docenas de rondas en su cuerpo caído. Saltó hacia atrás cuando se convulsionó en el suelo antes de explotar en pedazos. Hubo silencio por unos momentos y se tomó el tiempo para inspeccionar el arma, girándola y observando cada centímetro del arma pesada temporal. La monitor quitó la correa de la bolsa y la escaneó durante varios segundos antes de volver a colocarse en su bolsa. Un ruido lo hizo mirar hacia arriba para ver a 2 androides rojos girar sus agujas y comenzar a trotar hacia él. Se dispararon 3 granadas contra la primera y derribaron sus escudos antes de que le disparara otra, haciendo que explotara en una lluvia de chispas y aceite. El segundo esquivó la primera granada que le dispararon, pero se sacudió hacia un lado cuando la segunda lo impactó. Le disparó con la ametralladora y observó cómo se sacudía cuando cada proyectil desportillaba su escudo y le acribillaba el cuerpo a agujeros. Chisporroteó antes de convulsionarse en el lugar y explotar poco después. Una horda de crepes se abrió camino desde el suelo y le rugió, haciendo que los mirara fijamente. Disparó una granada en la boca del primero y la vio explotar. Trozos carnosos de carne salpicaron el suelo y disparó una granada al siguiente, tomando el lado izquierdo de su cuerpo y luego se volvió hacia el siguiente. Le disparó la ametralladora a ese y le quitó el cuerpo poco a poco, cubriendo el suelo con una mancha roja. El último lo almorzó, pero él se hizo a un lado y golpeó el cañón contra su hocico. Escupió un líquido carmesí antes de que levantara el arma pesada y la golpeara con todas sus fuerzas, aplastando su cráneo como una sandía.
Trozos de su cabeza se esparcieron contra el suelo y levantó la ametralladora, ignorando las hebras de carne que se pegaban al arma. Otro Grim mutado comenzó a acercarse a él y le disparó las últimas granadas, matándolo después de mutilarlo por las explosiones. Levantando la ametralladora, la miró antes de tirarla a un lado sin preocuparse en el mundo. Estaba vacío y no estaba dispuesto a buscar más munición para él. La puerta grande permaneció cerrada y caminó hacia ella antes de mirar a su izquierda para ver un panel de control, permitiendo que el monitor trabajara en él. Se ató de nuevo a su bolso y la puerta se abrió lentamente. Era brillante y lo ignoró antes de entrar a las instalaciones. Todo el interior de la instalación era de un color gris opaco, con piso estampado hexagonal y grandes pasillos. Las tuberías corrían por el techo y podía ver varias pantallas esparcidas por cada rincón de los pasillos. Sus botas resonaron por toda la cámara y su bolso se balanceaba con cada paso que daba. Se acercó a una terminal y presionó un botón, lo que permitió que un saludo jovial de Merlot resonara en los pasillos. Fue ignorado en su mayor parte y simplemente continuó caminando hacia adelante, encontrando aparecer otro marcador objetivo y vio que estaba relacionado con el poder. Se avisa a todo el personal. El lobo ha entrado en las instalaciones. Repito, el intercomunicador sonó, solo para ser interrumpido cuando disparó una cámara y luego el intercomunicador con su bolt shot. Se abrió camino a través de los pasillos, zigzagueando a través de los giros y vueltas de este laberinto metálico. Las muchas pantallas destellaron en rojo oscuro con el símbolo de la marca registrada de Merlot antes de que apareciera la cara del médico. Vaya, vaya. Sabía que esos Grim serían un problema para ti. Aunque desearía que no destruyeras mi equipo, cada uno es bastante caro. Merlot se frotó el vello facial. Six ignoró al doctor y se dirigió hacia la sección de la instalación que controlaba la energía. Esa no es la dirección hacia mí. Merlot fue interrumpido cuando el monitor cortó las comunicaciones. En este punto, ella estaba en el sistema y desactivó la mayoría de las cámaras en el área. No necesitaba que se lo dijeran y sutilmente comenzó a borrar el trabajo de Merlot después de recolectarlo. No valía la pena jactarse de ver cómo la mayoría del trabajo del hombre era mediocre en el mejor de los casos. Sin mencionar que la mitad estaba causando sufrimiento innecesario a los niños. ¿Dónde está? Six preguntó con calma, demasiado tranquila en su opinión personal. Era como si ya no fuera un hombre, sino una máquina con una tarea que completar y nada se interpondría en su camino. El centro de la instalación, muy probablemente en su oficina observando todo. Aunque, no esta sección viendo cómo corté la transmisión de la cámara. Ella respondió. Bien. Respondió y luego siguió caminando hacia adelante. Al final del pasillo, pudo escuchar docenas de botas impactando contra el suelo y sacó su DMR. Parpadeos rojos aparecieron en su rastreador de movimiento y tan pronto como los primeros se apresuraron a doblar la esquina, disparó 4 veces. La sangre cubrió la pared de metal detrás de ellos cuando las balas atravesaron sus cráneos y salpicaron materia cerebral y fragmentos de cráneo contra la superficie. Hubo gritos de sorpresa de los demás a la vuelta de la esquina y con calma caminó hacia adelante. Se escuchó un ruido de deformación de él cuando el camuflaje activo ocultó su presencia y sus pasos se volvieron casi silenciosos. Caminó hasta la esquina y miró a su alrededor para ver una docena de guardias. Su oído sensible podía oír los latidos de sus corazones en sus pechos y se arrastró silenciosamente por la esquina, esperando que el primero cometiera su último error. ¿Sigue ahí? Uno de ellos preguntó. ¿Cómo diablos debería saberlo? Parece que puedo ver a través de las paredes. El de la esquina se quebró. ¿Por qué no revisas? Otro preguntó, manteniendo su rifle bajo, pero listo. Dame un. El primero se detuvo de repente cuando una hoja entró por la parte posterior de su garganta y salió por el frente. La sangre se filtró de su herida y corrió lentamente a través de la hoja, goteando desde la punta hasta el suelo. Todos miraron hacia arriba para ver la cabeza y el cuerpo de su camarada girar en direcciones opuestas antes de separarse el uno del otro. Se escuchó un fuerte golpe de la cabeza decapitada y apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando sonaron 3 fuertes disparos, matando a 3 de ellos al instante. El resto fue sacudido de su estupor y disparado contra la entidad invisible. La mayoría de sus disparos dieron en la pared, pero los que golpearon a Six hicieron que su figura invisible se iluminara desde sus escudos. Dejaron de disparar cuando sus armas se agotaron y Six se desnudó antes de mirarlos con frialdad. Cada uno dio un paso involuntario hacia atrás cuando la figura alta simplemente se recuperó de su asalto.
Levantó su DMR y les disparó mientras intentaban recargar. Cada disparo les abría un agujero en el cráneo o el cuello, matándolos casi instantáneamente. La última logró recibir un disparo en la espalda y cayó al suelo, su arma se deslizó por la superficie metálica y se alejó de su alcance. Se arrastró lejos de él cuando él levantó a uno de sus camaradas con una mano y le rompió el cuello sin esfuerzo, haciéndola estremecerse momentáneamente ante el horrible sonido. El cuerpo se derrumbó y ella entró en pánico cuando escuchó pasos pesados acercándose a ella. Un grito de agonía salió de su boca cuando él pisó su tobillo y lo escuchó romperse violentamente, manteniéndola en su lugar. Espera. Solo espera aún. Ella se detuvo y se atragantó violentamente cuando su mano se cerró alrededor de su garganta y la levantó en el aire con una mano. Sus piernas colgaban en el aire y pateó salvajemente cuando su agarre comenzó a aumentar y el aire no llegaba a sus pulmones. Su rostro comenzó a cambiar de color y él la acercó a su visor, mirándola con frialdad antes de decidir que no valía la pena y acabó con ella. Su mano derecha permaneció en su garganta, mientras que su mano izquierda se colocó en su frente y empujó hacia adelante de repente. Se escuchó un chasquido repugnante en su cuello cuando vio que su cabeza se inclinaba grotescamente hacia atrás y dejaba de moverse por completo. Sus piernas se balancearon y el peso de su cuerpo se volvió muerto mientras él solo miraba el cadáver durante unos segundos antes de arrojarlo a un lado. Se derrumbó contra la pared y se deslizó hacia abajo mientras él se dirigía hacia la sección en la que estaba su objetivo. Su DMR fue recargado y lo cambió por su Bolt Shot, manteniéndolo bajo pero listo. Entró en un área más grande y vio una pequeña línea de construcción donde se estaban construyendo los androides. El monitor saltó de su espalda y su chasis se extendió, lo que permitió que se insertaran varios cables en la consola. Como el agua, se abrió camino a través de varios rincones y grietas en el sistema, hasta que llegó al centro de todo. Sin embargo, algo la hizo detenerse, por primera vez en varios miles de años, una acción la hizo detenerse en seco. Merlot estaba usando los cerebros de los niños fallidos y colocándolos en los androides. Los enemigos a los que Zeke se había enfrentado en el pasado eran técnicamente niños, que se consideraban inútiles en todos los demás departamentos, excepto para ser utilizados como carne de cañón. Podía escuchar sus gritos ahora, sus súplicas desesperadas para poner fin a su sufrimiento. Incluso entonces, no eran ellos los que lo pasaban peor. Hubo algunos que tuvieron un destino peor que estar atrapados en un sarcófago de metal, ser un títere controlado por hilos. Los cables se desconectaron y se retrajeron lentamente en su chasis con la excepción de uno. Lentamente se giró hacia él y él la miró, dejando que insertara el cable en su trackpad para que él mismo pudiera ver la información. Una vez que se completó la transferencia de datos, ella flotó en el aire mientras él miraba lentamente la información. Deslizando cada documento, imagen y video innecesariamente sádico, sintió que su sangre comenzaba a hervir. Los científicos, los guardias e incluso Merlot se complacieron con la cantidad de sufrimiento que infligieron a las pobres almas que fueron condenadas aquí a los niños. La rabia que burbujeaba en su sistema estaba afilada y enfocada. Un combustible interminable para el fuego que se enfriaría en la hoja más afilada, cortando rápidamente a cualquier enemigo que se interpusiera en su camino. Sin embargo, los droides, los sacaría de su miseria. Nadie tan inocente debería ser sometido a ese tipo de crueldad. ¿Recuperador? Ella flotó más cerca de él. Encuentra el poder, dijo en voz baja. Ella asintió y marcó la ubicación de la energía mientras él solo echaba un último vistazo a la línea de montaje antes de alejarse. A veces era difícil distinguir quién era peor: la humanidad en este malvado planeta o los Grimm que lo plagaron durante miles de años. Varios cuerpos estaban esparcidos por otro pasillo, algunos con agujeros en la cabeza y estaban desplomados contra la pared o tirados en el suelo. Otros yacían en el suelo con el cuello torcido en ángulos antinaturales, y uno incluso estaba partido por la mitad. Sus súplicas cayeron en oídos sordos cuando la máquina los atravesó, no tenía sentido para una resistencia tan inútil. Lo empujaron hasta ese punto, donde no era la bestia ávida de sangre, ni un hombre que deseaba purgar el mal. Era una máquina que vio un obstáculo y no prestó atención al sufrimiento infligido a los demás. Encontró la habitación que tenía el poder, mirando las diferentes secciones antes de accionar los interruptores. Las manijas fueron arrancadas y él cambió a la cerradura de su armadura. Su cuerpo brilló en la oscuridad e iluminó la habitación y esperó a que el EMP finalmente saliera de la descarga.
Estuvo completamente oscuro durante varios segundos antes de que se activara la energía del respaldo. Toda la instalación se iluminó con un ominoso color rojo y salió de la habitación. Se escuchó el sonido de una docena o más de botas que venían hacia él y ya se había ido del área, mirando por una esquina a los muchos guardias apiñados alrededor de la sala de energía. Dos estaban apilados cerca de la puerta y los vio entrar a todos con las linternas encendidas. Todos sintieron que el color desaparecía de sus rostros cuando vieron el estado de la habitación. El último estaba a punto de entrar en la habitación, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo cuando de repente desaparecieron de su lugar. Su arma repiqueteó contra el suelo y los demás se dieron la vuelta para mirar la fuente del ruido. Las luces rojas, lentas e intermitentes, les hicieron agarrar sus rifles con más fuerza y el sudor comenzó a correr por sus rostros. Dos de ellos se dirigieron lentamente hacia la puerta, respirando profundamente antes de mirar a ambos lados. No hay nada aquí. Uno de ellos respiró aliviado. Entonces, ¿dónde está Frankie?, preguntó el otro, inclinándose para recoger el arma. Lo llevaron adentro y los demás lo miraron. El primero estaba a punto de regresar al interior, pero se detuvo cuando escuchó un leve ruido. Sonaba como una súplica débil y tuvo que esforzarse para escuchar. Volvió a mirar a los demás antes de sacudir la cabeza y continuar por el pasillo. Se escuchó un trago mientras caminaba por el pasillo y saltó cuando una tubería cayó en la distancia. El rojo intermitente hizo que el tono de facilidad fuera aún más oscuro, como si estuviera viviendo en su propio infierno personal. Al guardia le tomó un tiempo finalmente llegar al pasillo, pero cuando lo hizo, su compañero de equipo desaparecido fue visto colgando de sus pies. Tenía las manos fuertemente atadas y la boca amordazada con un paño ensangrentado. Frankie, ¿qué diablos te pasó?, el guardia preguntó rápidamente, corriendo hacia su compañero de equipo. Se dio una respuesta amortiguada. ¿Qué?, preguntó el guardia, sacándose la tela de la boca. Está detrás de ti. Frankie gritó. Six no le dio tiempo al guardia para reaccionar antes de que le atravesara el cráneo con un tubo afilado. El objeto de metal salió disparado de la cuenca del ojo del guardia y se balanceó hacia un lado antes de desmoronarse en el suelo. Se escuchó un espeluznante grito de terror cuando Six tomó su kukri y con todas sus fuerzas cortó la cabeza del guardia que colgaba de un solo golpe. El sonido de pasos le hizo mirar por encima del hombro antes de ponerse a cubierto en la esquina. Salió y sacó su bolt shot, disparó 3 veces y mató a 3 de los guardias. La luz dura perforó sus aulas como un cuchillo caliente a través de la mantequilla y dejó agujeros humeantes en sus cráneos. ¡Oh, mierda!, gritó uno de ellos, solo para quedarse en silencio cuando Six los mató a tiros. Sus escudos se levantaron en respuesta a su fuego, pero él continuó marchando, matando a más y más. Cada uno se dio cuenta de lo inútil que era la situación y trató de huir, pero todo lo que hizo fue matarlos a tiros cuando les dieron la espalda. Era imparable a sus ojos y se dieron cuenta demasiado tarde. El último cayó y se deslizó hacia atrás mientras simplemente caminaba hacia ellos. Levantaron la mano en un gesto de súplica, pidiendo clemencia, pero todo lo que hizo fue cargar el bolt shot y dispararlo. Observó su cuerpo sacudirse de dolor por un rápido segundo antes de reducirse a nada más que cenizas. Sin molestarse en mirar hacia atrás a la carnicería que dejó, simplemente siguió caminando hacia su próximo objetivo en silencio. ¿Por qué pedirían clemencia ahora? Casi todos deberían saber a estas alturas que no iba a prescindir de ninguno. No hubo placer en matarlos, pero tampoco culpa. Era algo que tenía que suceder. Cada adulto en este lugar tenía el mismo estatus que los bandidos en la frontera. Ya estaban muertos en el momento en que pisó esta isla, pero aún no lo sabían. Estaban efectivamente atrapados aquí con él. Todas las puertas estaban selladas cuando el monitor tomó el control. Los dos harían de este lugar de horrores científicos una tumba para los malvados habitantes de este infierno. Iba a arrancarle todo lo que Merlot amaba debajo de él, hacerle sufrir antes de morir. Dado que Merlot afirmaba ser científico, Six estaba dispuesto a compartir con él la última mezcla de alucinógenos. El hombre estaría ansioso por saber qué tipo de cosas presenciaría del brebaje. No importaba si quería o no, 6 lo obligarían a experimentarlo. A juzgar por lo obsesionado que estaba con él, Six estaba seguro de que Merlot lo disfrutaría de cualquier manera. Él se aseguraría de eso. Los niños levantaron la vista cuando sonó un intercomunicador que anunciaba que alguien había entrado en las instalaciones. Cada uno escuchó atentamente, pero pronto se cortó y toda la sala quedó en silencio durante unos minutos.
La luz sobre ellos comenzó a zumbar con fuerza y la miraron antes de que se apagara repentinamente. Brillaba con un malévolo color rojo y temblaban de miedo. La puerta se abrió y se miraron con curiosidad antes de que uno de los mayores se acercara con cautela. Abrió mucho los ojos cuando vio que no había guardias y llamó a otro. ¿Es esto real? Uno de ellos susurró. Tiene que ser. Otro respondió. ¿Qué pasa si es otro de los juegos enfermos de Melot? Yo no quiero perder mi otro ojo. Uno de ellos se movió incómodo. Sin embargo, esta podría ser la única oportunidad de escapar. Tenemos que aprovecharla. Otro intervino. Isaac jugueteó con su bolso incómodo y se sacudió en su lugar. Algo no estaba bien y no tenía ganas de moverse, pero también quería hacerlo. Mine sintió lo mismo que Nana. Los tres, junto con algunos de los otros niños, sintieron que algo andaba mal. Los mayores, junto con algunos de los otros, estaban atormentados por la idea de escapar que no pensaron dos veces antes de salir corriendo por la puerta. Deberíamos irnos, pero tenemos que estar callados. Isaac dijo. Bueno. Nana asintió. Él asintió tembloroso y fue a su cama, sacando su cofre de debajo y abriéndolo. Dentro había una pequeña linterna que le robó a uno de los guardias y la encendió. Mine se movió incómodamente en su lugar y dobló sus fotos antes de guardarlas en su bolsillo. Miró hacia arriba para ver a Nana sonreírle mientras le tendía la mano, obligándola a tomarla. La mano de Nana estaba entrelazada con la de otro niño y así sucesivamente. Eran 7 en total, cada uno con la mano unida a la del otro para que no se separaran. Todos se estremecieron cuando el suelo frío tocó sus pies descalzos, pero lograron salir adelante. Cada uno anduvo de puntillas en silencio por el pasillo, haciendo todo lo posible por mantenerse en silencio y permanecer fuera de la vista. Las luces rojas hicieron que sus pequeños cuerpos temblaran de miedo, pero tuvieron que obligarlas a bajar con la esperanza de escapar. Los pasillos se sentían más mal que antes y la falta de guardias los puso a todos nerviosos. Un resfriado les hizo mirar a una de las chicas de su grupo, que siempre tenía la nariz ensangrentada. Se cayó en silencio y asintió antes de limpiarse la nariz con la manga. Mine soltó la mano de uno de los niños y buscó un paño en su bolsillo, se lo dio a la niña y dejó que se limpiara la nariz. La niña sonrió con aprecio antes de limpiarse la nariz. Mine volvió a tomar la mano del otro niño y todos continuaron caminando hacia adelante. Todos se animaron cuando vieron linternas adelante y escucharon voces. Casi todos entraron en pánico y buscaron frenéticamente un lugar para esconderse antes de ver la cubierta de un conducto de aire. Isaac, Mine y Nana tiraron con todas sus fuerzas. Los otros 4 se unieron y lograron quitar la tapa de ventilación antes de subir rápidamente. Isaac tiró de la tapa sobre el conducto y todos tuvieron que taparse la boca cuando las luces se acercaron. Los guardias regresaron rápidamente a la habitación de los niños y buscaron a los sujetos desaparecidos. Los mocosos se han ido. Gritó un guardia. ¿Qué? Encuéntralos, tontos. Ordenó un científico. Dog, con el debido respeto, cállate. El guardia espetó violentamente. ¿De qué sirve mantenerlos a todos como guardias si no pueden hacer su maldito trabajo? Gritó el científico. Ninguno de nosotros estaba preparado para que esa cosa asaltara las instalaciones. Otro guardia gritó enojado. Les damos a ustedes, brutos, las mejores armas que el dinero puede comprar. La conversación se interrumpió cuando los niños dejaron de escuchar y se arrastraron por el conducto de aire. Isaac le pasó la linterna a Mine y ella se arrastró en silencio, iluminando el estrecho espacio. Les dolían las manos y las rodillas después de varios minutos de arrastrarse por los confines de metal, pero se encontraron con otra cubierta. Apagó la linterna cuando todos escucharon el sonido de unos pasos pequeños. Mine vio a uno de los niños mayores de antes correr por el pasillo y caer repentinamente cuando sonó un fuerte disparo. Sus ojos se agrandaron y las pupilas se encogieron de terror cuando no se levantaron y un charco de sangre carmesí comenzó a acumularse alrededor de su cuerpo. Se tapó la boca para silenciar cualquier ruido que hiciera cuando un guardia se acercó al cuerpo y lo inspeccionó. El cuerpo fue levantado y arrojado sobre su hombro antes de ser llevado a otro lugar. Los otros lo escucharon y algunos lo vieron antes de retirarse a los conductos de ventilación. Sus silenciosos susurros estaban creciendo en volumen y se detuvieron cuando notaron que Mine miraba fijamente el charco de sangre. La imagen de ese niño muerto se repetía en su cabeza como un rollo de película, una y otra vez. Se meció de un lado a otro varias veces mientras se agarraba las orejas antes de que una mano se pusiera sobre su hombro.
Volviéndose para mirar, vio que Nana la miraba fijamente antes de cerrar los ojos y sonreír. Cuando levantó la vista, vio que los demás le sonreían. Fue suficiente para sacarla de su pequeño estupor y seguirlos más adentro de las rejillas de ventilación. Sus pequeños cuerpos encontraron una pequeña cantidad de consuelo dentro de las frías paredes del respiradero. Era seguro aquí y estaban pensando en quedarse aquí por el momento. Desafortunadamente, un rugido del estómago de la más joven hizo que la miraran para verla encogerse de dolor. Tan bueno como esperar a que el problema pasara, necesitaban encontrar algo de comer para Nana. Ha pasado un tiempo desde que fue alimentada adecuadamente y su apetito generalmente la volvía salvaje y cualquier cosa con sangre bombeando a través de ella o no, era comida para ella. A pesar de ser la segunda más joven de todos los niños, fue clasificada como uno de los sujetos de prueba más peligrosos. Especialmente después de lo que le hizo a ese científico que no prestó atención a las advertencias. Se arrastraron por el pequeño espacio y finalmente se encontraron con una pendiente descendente. Deslizándose lentamente por él, cada uno aterrizó en una canasta llena de ropa sucia que salió. Mirando a su alrededor, vieron que estaban en la lavandería. Las máquinas zumbaron con fuerza y ahogaron sus pasos, ocultando cualquier ruido que hicieran. Cada uno de ellos miró a su alrededor en busca de algo de comida. No pasó mucho tiempo antes de que Mine viera un sándwich a medio comer sobre un escritorio. Abrió el cajón y lo usó como trampolín para conseguir la comida. PSST. Mine susurró, captando la atención de Nana. La otra chica hizo un movimiento de agarre y atrapó el sándwich antes de desgarrarlo vorazmente. Ella eructó antes de abrazar a Mine en agradecimiento y luego tomar la mano de Isaac. ¡Bum! ¿A dónde vamos? Ella preguntó. No sé. Él la miró y se encogió de hombros. Comparada con las demás, Nana era como una hermana pequeña para él. Ella era curiosa por naturaleza y, a menudo, era la que siempre se mantenía cerca de él en las buenas y en las malas. Él era el único al que ella llamaba Bull y lo hacía sonreír cada vez que regresaba de una prueba. Los demás eran amables con él, principalmente los que estaban dentro de su rango de edad, mientras que los niños mayores generalmente se aprovechaban de los más pequeños. Era algo que Mine no entendía en lo más mínimo. ¿Por qué los niños mayores se aprovecharían de los más jóvenes y débiles? Ella pensó que se suponía que ellos eran los que los protegían. ¿Fue porque consiguieron más comida que ellos o porque estaban celosos? No lo sabía y casi no quería saberlo. Solo pensar en eso le hizo pensar en ese niño al que le dispararon. Lo último que necesitaba en este momento era enloquecer y congelarse. Sacó el dibujo que hizo de sus padres y le sonrió, sin darse cuenta de que estaba llorando hasta que vio las gotas de lágrimas caer sobre el papel. Se las limpió con la manga y dobló la foto. Sus pensamientos regresaban a cuando su mamá le leía cuentos antes de dormir o le cantaba para dormir, le cocinaba la mejor comida o jugaba con ella hasta que ambos estaban demasiado cansados para seguir jugando. Su padre siempre estaba tan tranquilo y le enseñaba lecciones o la hacía reír a pesar de que no lo intentaba. Quería volver a verlos a ambos, sus manos en las de ella. Ella quería irse a casa. Quería dormir cómodamente en su cama y ver sus dibujos animados favoritos durante el amanecer de un sábado. Para sentarse cómodamente en su lugar en el gremio mientras está atrapada en su pequeño mundo. Recuperarlo todo sería su último deseo. Sin embargo, quería que los demás tuvieran ese mismo lujo. No se merecían esta pesadilla en la que vivían. Cada uno de ellos merecía el mismo amor y afecto que Maya le daría a diario. Solo necesitaban salir primero, y esa era la parte difícil. PSST, Mine. Isaac gritó, haciéndola mirar hacia arriba. Lo vio saludándola con la linterna en la mano derecha mientras Nana sostenía la izquierda. Los demás la saludaron con la mano y ella asintió antes de trotar hacia ellos. Su mano se entrelazó alrededor de la de ellos y todos salieron de la nueva área en silencio. El suave golpeteo de sus pies fue el único sonido que se escuchó en los pasillos oscuros. Estarían sanos y salvos, como ella al principio. Isaac no sería acosado constantemente por su rostro, Nana no estaría lidiando constantemente con su vicioso apetito y los demás no estarían sujetos a los experimentos maliciosos de Merlot. Quería que todos los niños de la guardería estuvieran a salvo, pero eso era una mera fantasía e incluso ella lo sabía. Por lo que ella sabía, este pequeño grupo podría ser el único que quedara mientras intentaban salir. Como mínimo, escaparían de esta horrible pesadilla. Su papá vendría y la salvaría, ella sabía que lo haría.
Espera, antes de que te vayas, me gustaría pedir que dejes tu me gusta, te suscribas y dejes un comentario para que el algoritmo de YouTube recomiende más mis videos y más gente nos conozca. Porque ya saben qué pasará si no lo hacen, este pequeño amigo peludo los visitará por la noche y no creo que les guste, así que suscríbete. Ahora sin nada más que decir, nos vemos hasta la siguiente, ángeles caídos. Adiós.